El llanto de un recién nacido puede ser la nota más humilde y a la vez la más poderosa. Aquella noche, en la casa de los Whitfield, ese llanto estuvo a punto de no llegar. El viento barría la llanura como si quisiera borrar los contornos de la granja. Un rumor constante que venía de los álamos y se perdía en el horizonte. Wyoming en 1884 no era amable con los que vivían al margen. La casa principal, un rectángulo de madera blanqueada por el sol, apuntaba hacia el norte y guardaba en su vientre un temor viejo como la soledad. Adelaide Whitfield, con el rostro pálido y las manos prendidas a la manta, luchaba contra un trabajo de parto que se adelantaba sin aviso. Afuera, el rancho respiraba en estertores. Animales que buscaban abrigo, el crujir de las maderas, el leve golpeteo de lluvia que solo se dejaba sentir en la herrumbre de los utensilios. Adentro, en los ojos de Augustus, la noche se movía a la velocidad de la culpa y del miedo. Augustus Whitfield había levantado su fortuna a base de esfuerzo y pocos escrúpulos, su nombre marcado en la comarca como el del hombre que había transformado pastos en rebaños, piedras en establos, sequía en contabilidad. Era un hombre de manos grandes y mirada férrea, de hábitos rígidos, de orgullo que le había servido bien cuando era joven y ambicioso. Esa misma rigidez, sin embargo, ocultaba fisuras que la soledad y las decisiones habían ido ensanchando. Adelaide, su mujer, era la presencia templada que había domestado, en parte, el interior del ranchero. No la clásica dama frágil de las novelas, sino una mujer de nervio y cordura, de quien se decía que tenía la paciencia de una cocina que no se apaga. La casa no tenía doctor. Kilómetros de campos y vientos separaban a los Whitfield de la localidad más próxima. La ciudad más cercana podía labrarse en horas de caballo, no en minutos de emergencia. En todo el condado, se recurría a parteras cuando la necesidad mandaba, a manos de mujeres que repetían fórmulas y secretos heredados por oídos y memoria. Pero aquella noche, la partera más veterana, la que durante años había asistido partos de infancia y muerte, estaba lejos. La suerte, como siempre, se mostraba caprichosa. Fue entonces cuando llegó el vaquero. Apareció como se aparece en los relatos, con la luz de la luna proyectando su sombra alargada sobre el sendero, con el paso rítmico de quien conoce la noche y no teme su hueco. Travis McKenna venía con la ropa gastada de tantas estaciones, con el sombrero fruncido por el sol y la brisa, con una manta enrollada sobre la grupa del caballo. No era el caballero de las historias cortesanas, era, en cambio, un hombre de manos curtidas y mirada serena, con una cruz de madera colgando del cuello y un pequeño cuaderno atado por una tira de cuero, que sonaba con cada paso del animal. Se le notaba el alma de forastero, en sus manos, en la forma de saludar, en la manera en que no pedía permiso para entrar, sino que aguardó en el umbral hasta que Augustus, con el gesto que siempre tuvo para los tratos, le dirigió una mirada interrogadora. «No quise invadir», dijo Travis con voz que parecía venir de otra llanura. «Vi la luz en la ventana y supe que alguien necesitaba ayuda». «¿Dónde está la mujer?» Augustus pasó la mano por la barba, incómodo. El rancho se defendía de lo ajeno, y la figura del desconocido, aunque humilde, rompía la rutina. Pero el hombre, por más que llevara suciedad en las botas, tenía una postura que no pedía limosnas. Había en su rostro algo templado por la paciencia. Adelaide, a media luz, apretó la manta como si fuera un ancla. No hizo falta que Augustus respondiera con palabras. Lo que necesitaban hacía tiempo que no cabía en las cuentas ni en el cuero del bolsillo. Necesitaban manos que supieran cuándo sostener y cuándo dejar que el aliento mandase. Travis no se presentó con ostentación. Dijo su nombre cuando Adelaide, con los labios noche y sudor, lo miró como quien busca un punto de ancla. Dijo a medias que había aprendido de Ruth Calloway, una partera de paso que le enseñó lo que sabía en noches en que el frío se saltaba los huesos y la gente, a falta de otra cosa, aprendía a cuidarse entre sí. Contó de Margaret McKenna también,
sin pedir permiso, como quien deja caer una semilla para ver si germina. Margaret, dijo, le había dado cobijo y le había hablado de remedios, de plantas, de cánticos que se decían cuando el miedo venía al cuarto. Había en su recuerdo una ternura que no se extinguía. La noche se cerró en torno al cuarto. El aire estaba denso, con olor a cera y a sudor. Un cuenco con agua caliente en la mesa había empezado a enfriarse. Travis dejó el caballo en el pesebre y entró en la casa con pasos que parecían de respetuoso extranjero. Observó dónde se necesitaba la mano, y sin pronunciar sermones ni promesas, se arremangó. No con reyertas de ciudad, sino con el sentido de quien sabe que la vida y la muerte a veces se deciden en la pulcritud de un gesto. El trabajo de parto fue una prueba de paciencia y de temple. Adelaide ahogó gemidos, se aferró a la gravilla de la sombra, a la respiración de Augustus, a un recuerdo de días más cálidos. Augustus, por su parte, no sabía qué hacer con la violencia de la emoción. Su orgullo, que tantas veces le dio la certeza de mando, flaqueaba. Un hombre hecho a criar ganado no aprendió en los libros a acunar el temblor de su mujer mientras otro hombre, forastero y errante, le enseñaba a esperar. Los relojes no hablaban en aquella casa. Las horas se medían en el latido de la madera, en el compás de los gemidos, en la respiración. Travis, en voz baja, dijo al oído de Adelaide cosas que parecían hechizos y que eran, en realidad, una mezcla de calma, instrucciones de respiración y recuerdos de Ruth. A su alrededor, los objetos de la granja, un jarro de metal, una lámpara con aceite, un cuadro con la faz de un santo, tomaron la forma de testigos mudos. Cuando el tiempo se comprimió como una hoja de papel, Travis buscó en su cuaderno notas garabateadas con tinta corrida, nombres de plantas que curaban la fiebre, y sobre todo, la memoria de una mano que, décadas atrás, le había enseñado a no perder la compostura en el imperio de lo frágil. Hubo un momento en que el mundo pareció detenerse. El cuerpo de Adelaide se contorsionó, un grito cortó la noche, y el silencio que vino después fue como un campo nevado. Durante unos instantes que se hicieron eternos, nadie respiró del todo. El bebé, pequeño y mojado, salió y quedó en un pliegue del tiempo, sin llanto, inerte, con la piel como si un invierno hubiese dejado su marca. La habitación se llenó de una quietud que tenía algo de acusación. Augustus se inclinó, la dureza de su mandíbula crispada en un gesto desconocido. Adelaide, exhausta, dejó que las lágrimas parecieran una sal que lavaba la noche. Las manos de Travis hicieron lo que habían de hacer. Buscaron el calor de la vida, rozaron, esperaron. No hubo por parte del narrador la solución fácil ni los pasos que puedan repetirse como receta. Hubo, en cambio, un trabajo paciente y profundo de sostener la esperanza. El pecho de Travis subía y bajaba con la gravedad del que no confía en la suerte. Con voz que se volvió más firme por la necesidad, musitó palabras que no eran oraciones ni fórmulas científicas. Eran simplemente la conjunción de todo lo que había aprendido. Acciones medidas, toques, sones que Ruth le había enseñado para llamar al aliento. En el cuarto, la luz de la lámpara tembló y proyectó sombras que parecían manos. Adelaide, con un hilo de voz, le pidió a Travis que no se rindiera. Augustus, que hasta ese momento había mostrado la inercia del hombre acostumbrado a controlar, comprendió de pronto la pequeñez de su orgullo frente a la vida que pendía de un suspiro. El llanto llegó, no con violencia, sino como un rompimiento de una presa. Fue primero un gemido tenue, luego un forcejeo, y finalmente, la voz del niño que llenó el cuarto como si hubiera iluminado de repente un lienzo oscuro. Saltaron lágrimas en los ojos de todos, de Adelaide, que aún sostenía a su hijo con manos temblorosas, de Augustus, que no alcanzaba a creer, de Travis, que mantuvo la compostura con la dureza de quien entiende que ha sido partícipe de algo más grande que su propia soledad. El alivio se mezcló con una gratitud que sabía a polvo. La vida, por ahora, había ganado. Tras el llanto vino el silencio lleno de nuevas preguntas. El niño,
envuelto en una manta raída que Adelaide había comprado meses atrás, dormía con el ceño aún fruncido en las primeras horas de su vida. Los latidos en la casa volvieron a su ritmo habitual. El aguijón del perro en la puerta, la respiración de Augustus, la respiración profunda de la mujer que había parido. Los vecinos, atraídos por la noticia, comenzaron a acercarse. Mrs. Hartwell con una olla de caldo, Jack Morrison con una manta, una vecina con una botica de hierbas, y la casa se llenó de rostros y manos. En aquel íntimo coro, Travis se mantuvo al margen, como si su deber terminara en la puerta y sus pertenencias fueran el pago más que suficiente. Pero las recompensas materiales, en la boca de Augustus, no tardaron en aparecer. El hombre, rendido y agradecido, insistió en pagar a Travis por su intervención. El dinero, ofrecido en un gesto torpe que delataba sentimientos encontrados, rodó sobre la mesa como una moneda que intentaba comprar algo que no tenía precio: la vida del hijo. Augustus tanteó la forma de ofrecer más: tierras, oficio en el rancho, asociación. Tenía la costumbre de solventarlo todo con oro o bienes, porque aquello había sido su ley. Travis desvió la mirada. Había en su rostro una mezcla de firmeza y de delicadeza que no encajaba con la idea de aceptar dádivas. El vaquero se negó, primero con un ademán, después con palabras. Rehusó el pago como quien rehúye ser deudor de una caridad que esconde deuda moral. No buscaba dinero. No quería un empleo. Tenía en su equipaje poco más que lo que llevaba puesto, y la memoria de mujeres que le habían enseñado la compasión. «No quiero tu dinero», dijo Travis. «No soy de los que guardan lo que otros dan por pena». Augustus se sorprendió. No estaba habituado a esa negación. En la mente del ranchero, la devoción que el desconocido mostraba se traducía en algo extranjero. ¿Cómo podía no albergar la gratitud y, junto a ella, la regla de pagar? Era una incomodidad que le movía las entrañas porque lo forzaba a considerar que no todo puede saldarse con tierra o con monedas. «Entonces di qué quieres», insistió Augustus sin maldad, con el impulso práctico de quien cree que todo puede resolverse con trato y voluntad. «Pídeme lo que estimes». Travis, con el crujir de la madera bajo los pies y el hálito caliente del recién nacido cerca, contestó con una petición que sorprendió por su humildad. No solicitó trabajo, no pidió dinero ni posesiones. «Quisiera una lápida», dijo con voz que había dejado de temblar por la fatiga y ahora sonaba sin adorno, «para una mujer que está enterrada en su tierra». La frase cayó como una pequeña piedra en el pozo de la habitación. Augustus parpadeó. Adelaide, apenas recostada, dirigió una mirada que mezcló curiosidad y extrañeza. Las manos de los vecinos se quedaron a medio gesto, como si aquel pedido hubiera traído un viento frío desde el pasado. ¿Una lápida? ¿A quién? ¿Por qué, en la casa del hombre más poderoso del condado, alguien pedía una simple cruz para una tumba olvidada? La respuesta de Travis tuvo algo de ritual. No exigía, recordaba. Habló de una mujer enterrada en la colina detrás del granero, de una tumba que llevaba 30 años bajo el polvo sin nombre. Dijo el nombre, al fin, con la calma de quien no pretende herir: Margaret McKenna. El sonido del nombre pareció resonar distinto en cada persona. Para los vecinos mayores, el nombre era como el chasquido de un recuerdo que se abre. Para los más jóvenes, apenas letras vacías. Margaret McKenna no era un mito local. Había sido, en las retinas de algunos, una figura que pasaba entre las casas ofreciendo curas, leche y escucha en las noches de aflicción. Para otros, apenas un eco que se fue con la tormenta. Pero en la presencia de Travis, el nombre volvió a tener peso. Era la mujer que le había dado cobijo cuando era muchacho, quien le mostró cómo atar vendas y preparar cataplasmas. La única familia que, en cada pérdida, le dijo que existiera otra forma de mirar al mundo. Augustus palideció con la mención de aquel apellido. En su interior, algo se removió. Un día antiguo, una noche con nieve, una figura que no había querido cargar.
Las sombras del pasado son extrañas compañeras. A veces caminan con uno sin que se note. La voz de Augustus por un instante se quebró. Margaret McKenna, murmuró. ¿En mi tierra enterrada? Travis asintió. Su rostro, curtido por el viento y el tiempo, no escondía una herida personal, sino la solicitud de justicia. Un nombre en la piedra que dijera que esa vida existió, que no se perdiera en el polvo de la indiferencia. Allí, en el cuarto donde la vida recién empezada descansaba en los brazos de su madre, la conversación se convirtió en otro acto de parto, el alumbramiento de un pasado que necesitaba ser nombrado. Augustus, que había acumulado riquezas y cerró puertas para que nadie entrara en su intimidad, se encontró en la tesitura de justificar decisiones que la sangre le exigía ahora remediar. No por una ley, sino por un sentimiento que la noche misma había traído a su frente: la culpa. Travis, sin embargo, no buscaba imponer. Su petición era simple y tenía la pureza de un deseo que no pretende alterar el mundo más de lo necesario. Una piedra, una inscripción. Margaret McKenna, que vivió y ayudó. No pedía reparación económica ni honores, pedía memoria. Y en esa solicitud se contenía una verdad que Gibraltar no podía tumbar. Las vidas se sostienen también por cómo se recuerdan. Augustus miró la ventana, donde la llanura se extendía hasta un horizonte apenas sugerido por la noche. En ese instante, en la retina de su memoria, apareció una escena que lo sorprendió por su nitidez. El recuerdo de una tormenta de años atrás, con nieve que ensuciaba los respiraderos, con la figura de una mujer que tocaba a su puerta pidiendo ayuda y que él, joven, temeroso, había dejado marchar sin socorrer. Era una imagen que él había enterrado con la misma determinación con la que había acumulado su fortuna. Sentimientos que no se admiten en la propia conciencia suelen convertirse en sombras que salen a la luz con cualquier excusa. «Dame tiempo», dijo Augustus en voz entrecortada. «Déjame pensar». No esperaba. La petición de Travis desencadenó un terremoto silencioso en la casa. Los presentes, que horas antes se habían acercado por curiosidad, ahora eran testigos de algo más profundo, la posibilidad de reparar una falta. Pero reparar no significa borrar. Reparar significa admitir, nombrar, colocar una piedra para que otros sepan. El vaquero guardó silencio un instante, y con modestia, añadió algo que abonó aún más la tensión del momento. «No pido monumentos, solo quiero que su nombre tenga un lugar, que alguien lo encuentre mañana y sepa que no fue un nombre sin rostro». Aquellas pocas palabras, cargadas de sencillez, pautaron un nuevo ritmo en la habitación. El recién nacido respiró un sueño más profundo, como si escuchara también la trama que nacía entre adultos. Adelaide, aún exhausta, dejó que sus ojos se cerraran y permitió que el sudor de la tranquilidad curase su frente. La comunidad que se había congregado fuera, al oír la solicitud, intercambió miradas. Mrs. Hartwell, con sus años de habitar la comarca, recordó que la memoria es la única justicia que a veces queda para los que no reclaman. Augustus bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la imposibilidad de comprar la tranquilidad. Pensó en montar una lápida con las iniciales de la primera que se le viniera a la mente, pero no era eso lo que Travis pedía. Era la verdad la que necesitaba salir a la luz, una verdad que no se podía coser con dinero, porque el gesto que requería era moral y no mercantil. En la penumbra, Travis se echó hacia atrás y dejó que la conversación continuara sin empuñarla. Sus ojos, sin embargo, no abandonaron al cachorro de la casa, un niño que, pese a la cuna improvisada, tenía el peso de una reconciliación por nacer. Allí, en esa pequeña figura, se prefiguraba un hilo entre pasado y futuro. Si alguien pudiera ponerse a trabajar en la memoria de Margaret, ese hilo podría volverse lazo. La casa se quedó con un rastro de tensiones, latente como un eco. Los vecinos, con sus manos aún humeando del caldo y las mantas, comenzaron a retirarse uno a uno, dejando a los Whitfield con sus propios asombros y a Travis con su silenciosa marcha hacia afuera.
Pero el vaquero no se fue con la prisa de quien huye. Su paso fue el de quien sabe que lo que ha pedido tiene la cadencia de quien deja una semilla plantada y espera la primavera. Afuera, el caballo resopló. El viento siguió su trabajo de limpiar y barrer. La lámpara parpadeó, y en la oscuridad, la colina donde descansaba una mujer sin lápida parecía un promontorio que guardaba secretos. En la mañana siguiente habría que abrir puertas, preguntar, tallar una piedra. Sería un trabajo de manos y de palabras. Pero, antes de que la noche se cerrara y las gentes regresaran a sus casas con la noticia del nacimiento, quedó en el aire una pregunta sin contestar. ¿Qué significaba, para Augustus Whitfield, enfrentarse a la memoria de aquel nombre? La inquietud no era solo personal. Conllevaba el riesgo de quebrar la estructura de su vida, de reconocer que, detrás del polvo y del pasto, había decisiones que se cobraban en silencio. Y frente a ello, Travis, que no buscaba venganza, había puesto una petición tan sencilla como potente, una lápida. En la ribera de la noche, mientras la llanura exhalaba su frío, Augustus se quedó mirando la sombra donde había sido enterrada Margaret. Un retazo de su juventud lo asaltó, una cama compartida de tiempos duros, palabras que no llegaron a decirse, la figura de una mujer húmeda por la tormenta a la que no ofreció ayuda. Su garganta se apretó como si hubiera tragado un puñado de polvo. Recordó, también, la mirada de Margaret la última vez que la vio. No acusatoria, sino dolorida, con una esperanza que él eligió no ver. Travis, por su parte, montó a caballo con la calma de quien se retira sabiendo que ha cumplido. Llevaba la cruz de madera colgando de su cuello, y el cuaderno, atado, parecía más pesado que otras noches. Sabía que había encendido una llama que, si Augustus la alimentaba, podría añadirse al claroscuro de la comarca. Con la infancia de la memoria como bagaje, cabalgó hacia donde la llanura se transformaba en promesa y en olvido. La noche cerró su telón con una imagen que se quedó pegada en la madera de la casa. La cuna improvisada, el cuerpo de Adelaide inclinado en reposo, el resuello del recién nacido, y en la oscuridad, el brillo distante de una colina sin nombre. Allí, entre la ternura del momento y la petición de Travis, se había fraguado una tensión que no se resolvería con rapidez. Había algo latente. Un pasado a punto de salir a la luz, una culpabilidad que exigía reconocimiento, y la posibilidad remota de que la memoria pudiera redimir, al menos en parte, lo que la indiferencia había dejado derramado. Cuando el sol reventó al borde del horizonte, con una claridad que cortaba la escarcha y prometía un día calmo, la casa Whitfield despertó con la noticia del nacimiento y una petición como semilla. En la vecindad, la noticia del niño llevó alegría, pero la petición de Travis sembró inquietud. Nadie sabía todavía si Augustus aceptaría. Nadie podía predecir cómo un hombre que había forjado su vida sobre la certidumbre podría enfrentar la vergüenza de un pasado. Y nadie, por más que lo intentase, podía borrar el hecho simple y poderoso de que la vida seguía su curso y pedía, ahora, que el recuerdo tuviera su lugar. Si aquel amanecer trajo claridad para algunos, también trajo una decisión por tomar para otros. En la sala principal, la mantel con sus arrugas aguardaba la compañía de voces que, quizás, ese mismo día, debían hablar de lápidas, de tallas, de un nombre escrito en piedra. Afuera, el viento cepillaba la hierba como si quisiera limpiar los rastrojos y dejar ver lo que había sido oculto. Si te gustan historias que tocan el corazón, suscríbete y acompáñanos a descubrir qué hará un hombre cuando le pidan mirar atrás. La solicitud de Travis quedó flotando en el aire. Dejó tras de sí una pregunta que tomaba forma con cada latido del niño. ¿Estaría Augustus dispuesto a pagar, no con dinero, sino con verdad? En el porche, el rostro de Augustus se endureció y se suavizó por turnos. Había en él la maquinaria de un hacedor acostumbrado a resolver problemas con contratos y decisiones. Frente a la petición de una lápida, sin embargo, se vio reducido a la medida humana de dudar. Los recuerdos volvieron a él como animales huidizos. La noche de la tormenta,
Margaret en la puerta, el rumor de los cascos de caballo lejos. No eran imaginaciones, sino imágenes con peso propio. Augustus trató de empujarla, no porque no sintiera, sino porque sentir significaba comprometerse a enmendar de alguna manera. Pero aquel compromiso no podía consistir en palabras prolijas y gestos vacíos. Requería un movimiento visible, un reconocimiento que la comunidad pudiera ver y aplaudir, o quizás condenar. En todo caso, el gesto debía ser sincero. Mientras la jornada empezaba y el rancho volvía a su trabajo de siempre, la petición de Travis actuó como una piedra arrojada en el estanque. Las ondas llegaron lejos, tocaron a vecinos, despertaron memorias, prendieron conversaciones en las tabernas y en las tiendas. Personas que nunca habían oído el nombre de Margaret, lo sabían ahora, porque en el rumor de la noticia había algo que pedía justicia y que no se podía soslayar. Y así, entre caballos que tiraban de carros, manos que repartían mantas y los que acudían para ver el niño, la historia quedó plantada en el corazón del condado como un árbol joven que pide ser regado. La primera rama de esa historia era la petición de una lápida. La siguiente, mayores revelaciones que nadie todavía podía anticipar. Allí, en la descarga de lo cotidiano, comenzaba el trabajo de recomponer algo que parecía roto. La escena final del día, antes de que la tormenta de recuerdos viniera a despojar a Augustus de su quietud, fue austera y llena de pequeñas pruebas. Jonas Carpenter, el cantero del pueblo, recibió la noticia con manos callosas y ojos que sabían tallar la memoria en piedra. Mrs. Hartwell llevó sopa caliente para Adelaide. Jack Morrison, que había trabajado con Augustus en 1000 faenas, habló con el rancho sobre provisiones para los próximos días. Todo ello, mezcla de lo práctico y lo humano, fue el primer paso hacia algo mayor. La noche volvió a cerrarse sobre la llanura, y mientras las estrellas se encendían una a una, el nombre de Margaret, murmurado por Travis al calor de una lámpara y por Augustus en la soledad de su cuarto, se transformó de rumor en peso. Y con ese peso vino la certeza de que aquello que se dejaba sin nombre en una colina podía volver con la fuerza de la verdad para pedir no venganza, sino memoria. La historia no había concluido. Acababa de comenzar a desnudarse, y en la carne de todos los presentes latía la posibilidad de reparación. Aquel abismo de tensión que había abierto la petición de Travis no se cerró con la llegada del día. Se convirtió en tarea, en conversación que atravesó los muros del rancho, y fue doblando el ánimo del condado como viento constante que no cesa hasta que algo se mueve. Augustus había pedido tiempo. El tiempo se le volvió piedra en la boca. No era el tipo de decisión que pudiera soslayarse con un gesto cordial. Implicaba reconocer un pasado malherido, decir en voz alta aquello que llevaba años arrinconado, mostrar a los demás la fisura que siempre creyó privada. El primer hombre al que buscó fue Jonas Carpenter. El cantero trabajaba en un cobertizo pegado al arroyo, con la negra barba salpicada de polvo de piedra y manos que sabían conversar con la roca, como si fueran dedos sobre la frente de un enfermo. Jonas conocía la memoria en su oficio, transformaba la olvido en letra que resistía lluvia y sol. Augustus fue hasta el taller al atardecer, cuando la luz del día doraba las tejas, y el horno donde Jonas templaba las piedras liberaba un olor que parecía a carbón y tiempo. «Jonas», dijo Augustus sin rodeos, «quiero una lápida para alguien llamada Margaret McKenna. Sencilla, que diga, si te place, que vivió y ayudó». Jonas lo miró con ese gesto de quien repasa la historia y la juzga por su canto. Sabía que detrás de una piedra a menudo había manos que sangraron por ocultar otra cosa. No preguntó primero por qué. El cantero entendía que a los hombres les cuesta llegar al hueco donde enterraron la vergüenza. «Haré lo que pidas», contestó con voz de grava. «¿Qué quieres que ponga?» Augustus pronunció las palabras de forma torpe, como si cada sílaba tuviera un peso que lo obligara a inclinarse. «Márchame la verdad. No lo sé. Que sea suficiente. Que no esté vacía». Jonas asintió. Había en su taller un silencio solidario.
Entre las virutas de piedra y el olor a pegamento, comenzó a bosquejar la forma de una lápida que no fuera ostentosa pero que permitiera que una vida no se disolviera en el polvo. Propuso una inscripción breve. Margaret McKenna, que vivió y ayudó. Poe añadió, con su exactitud de artesano, una pequeña flor tallada en la esquina, un símbolo simple para recordar que los cuidados también florecen. Mientras tanto, en la casa Whitfield, la rutina del rancho seguía su curso con la atención obligada que demanda un recién nacido. Adelaide, aún pálida por el esfuerzo, sostenía a William, así le puso Augustus, por un impulso heredado de nombres fuertes y prácticos, como si en él fuera posible sostener además la posibilidad de redefinirlo todo. En el porche, Travis fumaba una pipa que casi no terminaba. Sus manos, a pesar de la humildad, ya estaban manchadas por la costumbre de cuidarlo y no de poseerlo. Había en su silencio algo más que modestia, una determinación tranquila que no exigía gloria. Las noticias volaron como siempre vuelan aquí, con el soplido de la lengua y la repetición en la puerta del bar. A media mañana, Mrs. Hartwell fue la primera en llegar con una canasta de pan y una voz ordenada por tanto tiempo en aldeas pequeñas que parecía un reloj. «He oído que ha nacido», dijo dejando la canasta sobre la mesa. «Bien por la familia». «Fue Travis el que estuvo», murmuró Jack Morrison, que había entrado al mismo tiempo, con el polvo de los corrales pegado a las botas. «Lo vi salir. No es hombre de aquí, pero vino cuando hacía falta». El nombre de Margaret, sin embargo, no tardó en aparecer en las conversaciones. La petición de una lápida no era algo que la gente de la comarca dejara pasar sin más. Los recuerdos circularon, algunos tibios, otros puntuales y cargados de resentimiento. Hubo quienes guardaron silencio porque la memoria dolía. Hubo quienes, como Mrs. Brennan, una mujer que había recibido algún remedio de Margaret en los inviernos de fiebre y de lodo, rompieron en historias. Margaret llegó a mi puerta una Navidad. Contó en voz baja a las mujeres que cosían mantas en la iglesia. Me trajo una bolsita con hierbas y una sonrisa, y me dijo que todo se arreglaría si no dejábamos de hablar entre nosotras. Tenía manos finas para curar. Esos recuerdos armaron un coro de voces que abultó la petición de Travis con una vida que merecía nombre. El hecho de que la lápida fuera a situarse en la colina del rancho Whitfield daba un extra de gravedad. Allí reposaba sin señal una mujer cuyo descanso había sido silenciado en un terreno que pertenecía a uno de los hombres más poderosos de la región. Para algunos, colocar la piedra no era solo un acto de memoria, era una exigencia de justicia mínima. En la cocina de la casa, Adelaide escuchó la reiteración del nombre y dejó escapar una sonrisa que le partía la cara. Sostuvo al niño más cerca y pensó en cómo la fragilidad de un ser nuevo puede obligar a los mayores a mirarse a los ojos. Ella, que conocía el límite entre orgullo y necesidad, vio en la súplica de Travis una rectitud que no conocía el lenguaje del dinero. Augustus, por su parte, vivía su tormenta. Los recuerdos que la solicitud de Travis había traído no se aliviaban solo con promesas. La noche en que vio a Margaret en la tormenta era un caracol que llevaba permanentemente en su interior. La noche en que, joven y con madera por aprender, había decidido no abrir la puerta. En su cabeza, la escena volvía con nitidez. La nieve que se pegaba a las mangas, la mujer empapada que golpeó con insistencia la tabla, la voz suplicante que le pidió resguardo. Augustus, entonces otro, vio en aquel gesto una amenaza a su futuro. Una complicación que no podía añadirse a sus planes. Decidió que era más seguro cerrar la puerta. No lo había contado a nadie. No quería contarlo. Hasta ahora, el día que Jonas comenzó a tallar, varios hombres del pueblo se apiñaron alrededor del taller con la curiosidad que abre la costumbre. Jonas trabajaba la piedra con ritmo, y cada golpe de cincel parecía despegar una capa de silencio. El diseño de la piedra quedó sereno. Letras sobrias, la flor tallada, el borde lijado con mimo. Mientras tallaba, Jonas no se privó de comentar,
con la parsimonia de quien mide las cosas. Toda piedra tiene algo de secreto. Esta solo pide que su nombre no se pierda. Una tarde, a la puesta del sol, se concretó una idea que parecía cobrar peso. Mrs. Hardwell, que tenía mano con las palabras porque había sido maestra en la escuela del condado cuando aún los niños acudían, convocó a una pequeña asamblea en la iglesia. No era ceremonia ni juicio. Fue más bien un lugar para hablar. La iglesia estaba llena de bancos de madera. Las ventanas altas filtraban una luz ámbar, y el olor a cera y a incienso, poco, no religioso en exceso, sino como recuerdo, calmaba las voces. Allí se congregaron hombres y mujeres, algunos con el recelo pintado en los contornos del rostro, otros con la mirada expectante. Augustus entró con un paso que no buscó evitar miradas. Había decidido que la cosa debía hablarse en público. La memoria, según él comprendía ahora, no se lavaba con dinero ni se ocultaba con indiferencia. Quería, de algún modo, enmendar. Cuando tomó la palabra, la sala quedó en un silencio que estremecía, el tipo de silencio que solo queda cuando alguien se dispone a decir la verdad. «Tenéis derecho a saber», comenzó con voz áspera. «Hace 30 años, hubo una noche. Margaret vino a mi puerta pidiendo ayuda. Yo la dejé marchar. No le ofrecí refugio. No sé cómo justificarlo. Solo sé que, desde entonces, vivo con eso. He venido a pedir perdón». Las palabras saltaron como piedras en un río. Algunos en la sala apretaron los labios. Otros, quizá los más jóvenes, fruncieron el ceño sin llegar a comprender la magnitud del gesto. Pero hubo quienes, con los ojos húmedos, vieron en Augustus algo que antes no parecían dispuestos a mirar: la posibilidad de contrición efectiva. Travis, sentado en un banco de la iglesia, dejó que las frases le golpearan sin sorprenderse. Había en su pecho una calma de quien ya conocía la ausencia y, sin embargo, no quiso que la venganza fuera su respuesta. Se levantó cuando fue su turno de hablar, no con la dureza de quien exige, sino con la claridad de quien sabe que pedir una tumba es, en sí, un acto de justicia. «No vengo a decir lo que el hombre tiene que sentir», dijo Travis. «Solo pido algo que le pertenece a la memoria. Margaret me amparó cuando no tenía quien lo hiciera. No busco que me repares, solo pido su nombre». La voz del vaquero fue lo bastante firme para que incluso los más incrédulos bajaran la mirada. En ese instante, la reunión dejó de ser un intercambio entre curiosos y se convirtió en una asamblea para transformar la culpa en algo útil. Augusto, con el cuerpo rendido, hizo lo que había venido a hacer: reconocer el error. «Haré que se le ponga la piedra», prometió. «No puedo deshacer lo hecho, pero puedo nombrarla, y si aceptáis, también quiero que aquello a lo que dedicó su vida, la ayuda a los demás, tenga un lugar aquí en la comunidad». La propuesta de Augustus, que para algunos sonó a redención comprada, para otros abrió una oportunidad: que la muerte de Margaret no fuera en vano, que de su silencio naciera un servicio de cuidados para las familias que, por vivir en soledad en la llanura, se quedaban sin ayuda. Fue Mrs. Hardwell quien, en su sagacidad, vio la forma de dar forma a la idea. «Podemos fundar algo pequeño», propuso. «Una caja de recursos, gente que acuda cuando se necesite, formación básica para parteras que hoy trabajan solas. No como medicina exacta, sino como red. Que nadie quede sin nombre». La palabra fundación sonó grande en una iglesia pequeña, pero hubo consenso. La idea de la Cruz de Margaret, nombre que alguien susurró con la naturalidad de quien nombra algo que era obvio, tomó cuerpo. Se acordó que Augustus pondría la primera aportación, no para comprar absolución, sino para que la obra tuviera inicio. Que Jonas tallaría la piedra sin cobrar en parte para la causa, que Mrs. Hardwell organizaría las listas de necesidades y que Travis, con su experiencia heredada de Margaret y Ruth, sería una figura de enlace. No todo fue acuerdo inmediato. Hubo reparos.
Algunos exigieron gestos más contundentes, otros sospecharon del oportunismo. Las disputas, sin embargo, no llegaron a romper la voluntad general, porque, en el fondo, la comunidad comprendió que frente a la fragilidad, era preferible construir que destruir, y que una lápida no borraría el pasado, pero al menos lo mantendría visible. El día de la colocación de la piedra, amaneció con un viento que parecía sacudir las dudas. Jonas la llevó en su carro. Era una pieza sencilla, pulida con cuidado, con la inscripción que quedó como testimonio: Margaret McKenna, que vivió y ayudó. Una pequeña flor tallada, símbolo de manos que curan, se ubicaba en la esquina inferior. La colina donde reposaba la tumba ya se leía como un lugar que reclamaba el derecho a ser visto. La loma estaba despejada, la hierba barrida por manos que habían ido antes a limpiar el olvido. Se organizó una ceremonia humilde. No fue una liturgia pomposa, sino un acto de la comunidad. Algunos trajeron flores de sus jardines, otros simplemente se acercaron con los ojos húmedos. Mrs. Hartwell leyó, con voz modulada, pasajes que hablaban de memoria y de servicio. No se hicieron invocaciones doctrinales, solo palabras que sostuvieran el gesto. Fue Travis quien, con la calma que lo caracterizaba, depositó una ramita sobre la piedra. La acción fue simple, y en su humildad tuvo la fuerza de un juramento. Augustus fue invitado a decir algo. Subió al pequeño montículo con el peso de los años en los hombros. No buscó absoluciones ruidosas. Habló con el temblor propio de quien ha descubierto la densidad de sus actos. No puedo quitarle a Margaret la noche que vivió, dijo. Solo puedo nombrarla y pedir perdón. Y pido a todos ustedes que si alguna vez alguien viene a la puerta y necesita ayuda, no duden. Si he aprendido algo, es que el pasado pesa cuando no lo miras, y libera cuando lo reconoces. En aquel momento, Travis se acercó y, sin grandes gestos, ofreció su mano. Augustus la tomó con un temblor que no era de orgullo sino de honestidad. No hubo discursos grandilocuentes. Lo importante fue el movimiento. Dos hombres distintos, uno con la riqueza y otro con la pobreza, encontrando un terreno común en el que la humanidad era la única moneda que valía. Los testimonios que siguieron fueron diversos. Mrs. Brennan recordó una vez en la que Margaret había traído leche caliente a su hijo enfermo. Jack Morrison recordó que en un invierno sin pan, Margaret había ofrecido su techo a una familia sin combustible. Un vecino joven habló de cómo, de niño, la vio vender remedios hasta el amanecer para sostener a los suyos. Esos relatos fueron hilando una imagen de una mujer que no había sido monumentalizada en vida, pero que sí había tejido pequeñas certezas en el tejido de la comarca. Esa tarde, después del entierro simbólico y de la colocación de la piedra, se produjo otro movimiento menos visible pero tal vez más importante: la constitución formal de un pequeño fondo para auxilios. No había grandes sumas, había compromisos. Augustus aportó una cantidad inicial suficiente para costear el material necesario. Jonas ofreció tallar los primeros carteles y placas a precio reducido, y la comunidad acordó un sistema de turnos para visitar a familias solas. No era una institución con pompa, sino una red de cuidados, conforme a la modestia que Margaret hubiese apreciado. El proyecto fue bautizado, tal como alguien lo había comentado, como la Cruz de Margaret. No buscaba hacerse notar, solo atender. Desde el primer momento Travis se ofreció a ser uno de los coordinadores. Quería que el nombre que había pedido para su madre se convirtiera en acción. En eso, su decisión fue sencilla. No quería honores, sino memoria viva. Debía evitarse cualquier promesa absoluta. La fundación serviría donde pudiera, sin asegurar rescates imposibles, pero con la honestidad de quien sabe que incluso los cuidados más humildes marcan la diferencia. En los meses que siguieron, la vida del rancho fue acomodándose a la nueva arquitectura de la memoria. Las primeras familias que solicitaron ayuda lo hicieron por causas cotidianas.
Alguien que no podía llegar al pueblo porque el carro no funcionaba. Una madre sola con fiebre. Un anciano sin leña. La cruz de Margaret respondió con mantas, con provisión de alimento, con la mano de alguien capaz de mantener la calma en noches de penumbra. No solucionó todas las necesidades, pero estableció un precedente, que la comunidad debía cuidarse. Travis, de forma gradual, fue adquiriendo una relación distinta con los Whitfield. No se quedó a vivir en el rancho ni aspiró a ser un socio. Su vida seguía siendo errante, pero vino con regularidad para formar parte de rondas, para enseñar los remedios simples que había aprendido, sin convertirlos en dogma, y para explicar cuándo era necesario buscar ayuda profesional, cuando eso fuera posible. Ruth Calloway, la partera que lo había instruido de joven, llegó una tarde para ver la piedra. Tenía las manos arrugadas y una mirada que había aprendido a contener muchas tormentas. Se acercó a Travis con una ternura que parecía engendrar recuerdos. «Hiciste bien en pedir», le dijo en voz baja. «No por la piedra, sino por lo que viene después». Ruth siguió colaborando en la formación informal de parteras. No enseñó técnicas con instrucciones que pudieran ser peligrosas, sino la ética del cuidado. Cómo sostener, cómo no dejar sola a una mujer en trabajo, cómo reconocer señales de urgencia. Enseñó a confortar, a escuchar, a acompañar. La presencia de Ruth legitimó la iniciativa. Su silencio sobre el pasado de Travis y Margaret fue una manera de proteger la memoria sin convertirla en espectáculo. Augustus, en su nueva tarea pública, no buscó redención ostentosa, participó en la recaudación y apoyó logísticamente la iniciativa. Tan pronto como se armó una pequeña estructura de registros, Augustus cedió una pieza de tierra en el borde de su rancho para construir una caseta donde guardar mantas y suministros. No fue un gesto teatral, fue práctico y visible. Puso también una pequeña partida para el pago de Jonas en sus días de trabajo, cuando la demanda superó lo previsto. Para él, esto significó pagar por la posibilidad de mirar el pasado sin que la sombra lo aplastase. No faltaron las voces críticas. Algunos en la comarca desconfiaban del cambio. Decían que Augustus pretendía lavar su nombre con esta obra y que la presencia de Travis era una forma de ganar aplauso. Había quienes preferían no perdonar. Había quienes no olvidaban. Pero la mayor parte de la comunidad vio que los cuidados estaban disponibles y que la piedra en la colina no era un acto de clemencia publicitaria, sino un gesto que forzaba a mirar. Y mirando, la gente empezó a actuar de otra forma. Con el paso de los meses, la historia de Margaret se fue expandiendo en relatos más íntimos. Cartas que la gente escribía para la biblioteca del pueblo, anécdotas que se compartían en las tardes con té. Hubo quienes, en esas palabras, añadieron matices que antes no se veían. La mujer que había removido camas por la fiebre, la que había enseñado a amamantar a una joven asustada, la que había colectado remedios para un niño con tos. Cada testimonio fue construyendo una vivencia colectiva que hizo de Margaret más que una figura de piedra. La convirtió en memoria activa. William, el niño, creció con la presencia de esa trama. A los 6 meses, era un bebé con ojos oscuros como la tierra húmeda, que reía con facilidad y cuyos dedos se cerraban inconscientemente a la ropa de quien lo sostenía. Travis solía acercarse a la casa para verlo. No había reclamo ni esperanzas de usurpar papeles, solo un afecto sencillo que crecía con la idea de que el niño era, de algún modo, mensajero entre épocas. El vínculo entre Travis y la familia Whitfield nunca se volvió formal. Más bien se transformó en una red de respeto mutuo. Adelaide, que había sentido el trance del parto como una especie de iniciación, miraba a William con gratitud y construyó con Travis una amistad que no necesitó palabras grandiosas. En el taller de Jonas, la lápida de Margaret se convirtió en un motivo para hablar del oficio. Jonas, que siempre había preferido la piedra a la palabra vana, contó cómo cada letra requiere gesto y paciencia. Narra con detalle,
sin el afán de enseñar, sino con la devoción del hombre que ama su oficio. Cómo lijó los bordes, cómo eligió la veta para que las lluvias no borraran la inscripción, y cómo colocó la flor que ahora ya no sería arrancada por la indiferencia. Jonas se convirtió en un testigo más de la reparación. La memoria se hacía con manos gastadas, no con proclamas. Las cartas llegaron. Gente de parajes cercanos escribió para agradecer, para preguntar cómo podían replicar la idea de la cruz de Margaret en sus propios pueblos. Al principio fueron pocas, luego más. Historias de mujeres que habían sido olvidadas, solicitudes de materiales, propuestas de colaboración. La iniciativa tomó un aire de humildad contagiosa. No era un gran programa, ni un edificio con placa y pompa, sino el origen de algo que podía crecer si la gente la mantenía. Augustus facilitó algunas provisiones y un libro de cuentas, pero la columna vertebral del proyecto fue el trabajo voluntario y el reconocimiento de los habitantes. No todo fue armonía perfecta. Hubo discusiones sobre la continuidad del fondo, el uso de los recursos y la frontera entre caridad y dependencia. En una reunión donde la lumbre de la estufa los mantenía juntos, algunos hablaron de la necesidad de reglas. Otros, como Mrs. Hartwell, recordaron que la mejor regla es la persona al otro lado de la puerta. La conversación, a veces áspera, permitió afinar el trabajo. Se establecieron criterios de dignidad, de honestidad, de no paternalismo. La fundación intentó no convertirse en sustituto de la responsabilidad pública, pero sí sirvió como red auxiliar que cubría los intersticios que el tiempo y la distancia provocaban. A medida que pasaban los meses, el carácter de Augustus se volvió menos pétreo. No porque la culpa se extinguiera, esa no se borra con un canje, sino porque la práctica de la reparación lo obligó a mirar de frente. Había gestos pequeños, asistir a una visita nocturna cuando alguien no podía desplazarse, regatear con proveedores locales para que enviaran víveres a familias lejanas, dar su nombre en las listas de solicitud cuando otra voz necesitaba respaldo. No se trataba de la desproporción del dinero, sino de la coherencia de la persona que, tras haber reconocido su falta, se empeñaba en no repetirla. Travis, por su parte, encontró en la repetición de actos una manera de honrar a Margaret que no estaba atada a lamentos. Enseñó cómo envolver a un bebé, cómo preparar una sopa que no dañase, cómo acompañar a una madre exhausta. Lo hizo con la calma y sin romanticismos. No enseñó fórmulas milagrosas. Enseñó prudencia, cuidado y la máxima sencilla de no dejar a nadie solo en una emergencia. Ruth, cuando podía, acompañaba las clases. Sus ojos, que vieron muchas noches, brillaban con la satisfacción de quien ve su legado transformarse en red. Con el tiempo, se hizo evidente que el caso había modificado algo más que la memoria de un nombre. Había dado pie a nuevas relaciones sociales. La gente que antes pasaba de largo a la casa del vecindario por orgullo, ahora se quedaba, revisaba la cerca, prestaba una herramienta. Los jóvenes comenzaron a hablar de vocaciones inesperadas. Había quienes se interesaron por aprender primeros auxilios básicos o por ayudar en las visitas. La idea de la interdependencia dejó de ser retórica y se volvió práctica. La transformación no fue lineal ni perfecta. A veces aparecían tensiones. Un vecino resentido recordaba decisiones pasadas de Augustus y no perdonaba. Otro temía que la presencia de William, el hijo del ranchero, hiciera olvidar a aquellos que siempre habían sido pobres. Fue necesario un pulso constante, conversaciones de mesa, acentos en la humildad. Pero la comunidad pareció decidir, en su mayoría, que prefería reparar que perpetuar la culpa. Se abrió también espacio para el duelo público. En una tarde fría de otoño, la iglesia organizó una lectura de cartas en memoria de Margaret. Gente que había conocido su nombre, leyó notas que hablaban de noches donde una mano ofreció remedios, de una cama prestada en tiempos de hambre,
de una palabra de aliento en mitad de una tragedia. Las palabras tejieron la figura de una mujer que ya no era un rumor sino presencia. Entre quienes leyeron, alguien contó cómo Margaret había salvado a una madre joven en una casa donde no había más que una vela. Otro habló de la bolsa de semillas que la mujer dejó en la despensa de los necesitados. Esas historias no eran épicas, eran las pequeñas acciones que, en conjunto, hacen de una vida un tejido que sostiene a otros. El final de aquel primer año de la fundación se vivió con una sensación de que algo había cambiado, sin que nadie afirmara que todo fuera distinto. Había, sí, una piedra con un nombre. Había, además, actos repetidos que sostenían a quien lo necesitara. Y había una conversación que antes estaba cerrada y ahora era abierta. La comunidad hablaba del pasado con menos culpa y más responsabilidad. Augustus, sin embargo, todavía guardaba una relación compleja con la expiación. En las noches, a veces se le veía en la colina, con la luz de la luna sobre la lápida, haciendo una cosa que no era pública. Raspaba con guantes el borde de la piedra, la limpiaba con cuidado. No pretendía así absolverse, sino cuidar aquello por lo que había sido llamado a reparar. Era un gesto de delicadeza que, para algunos, era suficiente. Para otros, el trabajo debía continuar. El epílogo de esta historia no fue un suceso grandioso, sino un conjunto de pequeñas imágenes que, juntas, cerraban un ciclo y abrían otro. 6 meses después del nacimiento de William, la granja despertó con una cosecha de esperanza moderada y cotidiana. La cuna del niño seguía siendo sencilla. En la casa una manta nueva, tejida por Mrs. Hartwell, tapaba sus pies. El bebé, que ahora sonreía cuando veía a Travis o a Jonas, se convirtió en un símbolo tangible, no de milagro, sino de continuidad. Travis apareció aquel amanecer con la camiseta manchada del polvo del camino y una manta en el brazo. Había decidido que, aunque su vida seguiría siendo errante, haría estancia más frecuente en esa comarca. No para imponerse, sino para garantizar que la red tejida no se deshiciera. En su rostro había una paz que no burlaba la tristeza anterior. Era la paz de quien hace lo posible con lo que hay. Augustus, por su parte, continuó su trabajo. No se volvió santo ni pilar de la moral pública. Siguió siendo un hombre con fallos, pero ahora con la habilidad de admitirlos. Se le vio una tarde entregando en la iglesia lo que quedaba de lo que había prometido como fondo, y otra tarde repartiendo leña a una familia que lo necesitaba. Su voz, antes fija y dura, suavizó algunos bordes. El perdón que recibió no fue uniforme. Lo tuvo de algunos y la indiferencia de otros. Pero en el balance, la piedra en la loma y la pequeña fundación habían producido una transformación que se mantenía en marcha. En la colina, cuando el sol caía, la lápida brillaba con una modestia que no pedía espectáculos. Sobre ella había flores, y a veces, un trozo de tela de colores que alguien colocaba. Entre las visitas que pasaron por allí, hubo una que hizo latir la emoción de una forma más íntima. Ruth Calloway dejó en la piedra una nota manuscrita con su letra temblorosa que decía: «A Margaret, que enseñó más que palabras». Fue un gesto breve que la comunidad leyó como la rúbrica de la obra. La última escena que quiero narrar está tejida con esa misma textura de cotidianeidad y respiro largo. Es un amanecer de primavera. La pradera se viste de un verde joven, y el viento trae el olor de la hierba recién cortada. William gatea sobre una manta extendida cerca de la colina. Su risa se mezcla con el canto de las alondras. Travis está sentado a su lado, quitando pequeñas hojas que la brisa pone en el pelo del niño, y a cierta distancia, Augustus observa con un gesto que ya no es el de un hombre que pretende hacerse ver, sino el de un padre que aprende a cuidar la fragilidad del tiempo. Adelaide, con una sonrisa de aquellas que se conocen como recuperación completa, prepara un té y mira el horizonte como si contemplara la posibilidad de menos soledad. En la cima de la colina, la lápida de Margaret preside la escena sin altivez. Está ahí, sencilla y firme,
con su inscripción como testamento. Al pie de la piedra hay un ramo de flores silvestres. A su alrededor, el nombre que antes se había perdido ahora suena en las conversas, en las cenas, en las oraciones íntimas de quienes pidieron ayuda y la recibieron. La memoria de Margaret, cumplida en ese pedazo de piedra, se transforma en un acto de cuidado que sigue extendiéndose. La lección que queda, si hay una, no es la de una redención mágica ni la del triunfo absoluto. Es la de que el pasado pesa y que el reconocimiento duele pero sana. Es la de que un acto de humildad, la petición de una lápida, la confesión de un hombre, puede desatar una serie de prácticas que sostienen vidas. No es que se haya borrado todo error, es que la comunidad, poco a poco, eligió responder con cuidado. Si esta historia te tocó, deja en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar de Augustus. Comparte esta narración con alguien que valore las historias de memoria y reparación, para mantener vivo el recuerdo de quienes ayudaron sin nombre, y para recordar que a veces una lápida no es solo piedra. Es el principio de algo que cambia a todos.